Tengo un punto. Sí. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Cabrera. Soy el director de la Cámara Latina de Comercio del Condado de Boulder. Y hoy estamos aquí con Guillermo Estrada, que es el representante de Boulder County del proyecto de SUMA. Y vamos a platicar sobre lo que es diferencias culturales, lo que es un gestor cultural. Y vamos a platicar de esto desde el punto de vista de negocios. Entonces, Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. ¿Tú cómo estás? También muy bien, aquí listo para el resto de las fiestas que nos vienen. Exacto. Excelente, Guillermo. Pues muy bien, entonces empecemos con el tema de quiero empezar para empezar comentando un poco que el tema de hoy es un tema pues que muchas compañías y muchas líderes en negocios eh, viven, ¿no? Viven porque quieren ser, por ejemplo, compañías que inclusión es parte de su programa, que quieren incluir a diferentes culturas y diferentes tipos de gentes. Eh, Tenemos a gente que tienen buenas intenciones, pero no siempre hacen las cosas que, que incluyen a la gente. A veces porque no saben, o a veces porque no saben que no saben, por ejemplo. Hay algunos detalles de diferencias culturales, hay algunos detalles de diferencias de lenguaje, por ejemplo. Entonces, mi primera pregunta para ti, Guillermo, sería, ¿tú cómo ves que es cómo ves que es la brecha? ¿Cuál es esta brecha que vemos y que tenemos entre culturas en el condado de Boulder? ¿Y cómo lo resolvemos? Y tiene 5 minutos Tengo 10 para minutos para responder. eso. No, bueno, me da mucha alegría tener la invitación para hablar exactamente sobre este tema. Es un tema de pasión no solo del proyecto de SUMA y del programa de gestores culturales, sino de la comunidad. Este proyecto se ha formado durante los pasados 40 años y estamos aquí gracias al trabajo de muchas personas y muchos de nuestros ancestros, ¿verdad? En la comunidad. Con respecto a la pregunta de el- estas brechas culturales y est- estos, estas formas de conexión que aún deben ser desarrolladas en nuestra comunidad, uno de los problemas o de las áreas de desarrollo, de áreas de crecimiento, es específicamente el desarrollo de esa relación. Sin la relación no tenemos forma de saber cómo ajustarnos como instituciones y como comunidad. Y ahí es que viene específicamente el trabajo de los gestores culturales dentro de lo que llega a este sistema que llamamos el condado de Boulder como comunidad. Entonces los gestores culturales traen experiencia vivida, bicultural, en este caso, si hablamos de los latinos, o multicultural, de unas experiencias que pueden ayudar a las personas de la comunidad a navegar los sistemas que nuestras instituciones tienen puestas en lugar. Cuando creamos esa relación, no tan solo es simplemente acoplarnos al sistema, sino que ayudamos al sistema a acoplarse a las necesidades de las comunidades a las que están sirviendo. Entonces, si nosotros servimos al pueblo, ¿cómo nosotros podemos ajustarnos para que se sientan cómodos y sientan que hay una cultura que invita al consumo de servicios que nosotros estamos ofreciendo como instituciones? Entonces los gestores culturales son ese puente donde la comunicación va de ambos lados. Ok, entonces lo primero que escuché ahí como es que
hay que empezar a reconocer, ¿verdad? Que hay una diferencia, que hay limitaciones entre dos culturas, ¿verdad? Y me puedes comentar más sobre eso, o sea, ese reconocimiento que uno, ¿cómo se ve? O sea, ¿qué es el momento wow que dices, ahora entiendo un poquito mejor? Sí, son simplemente distintos sistemas de valores, distintas formas de ver eh, la vida que estamos viviendo, ¿no? ¿Verdad? En el país de origen se hacen las cosas distintas al país que nos acopla ahora, ¿verdad? En el país en el que vivimos en estos momentos. Entonces, conocer que hay unas diferencias, que la gente está acostumbrada a hacer cosas de una manera distinta en su país de origen y nosotros también estamos acostumbrados a hacerla de otra manera, abre el proceso de esa comunicación. El primer paso es exactamente ese, reconocer que nuestra forma de hacer las cosas es solo una de muchas. Entonces, cuando nuestra institución entiende que la multiplicidad de comunidades y de personas que habitan en nuestro condado tienen formas de navegar sistemas, tienen también unos bagajes culturales que dictaminan cómo se relacionan con estos servicios. Eso pues obviamente se ve bien amorfo y a veces pues puede intimidar. Pero ahí es que viene esa relación o ese llamado a reconocer cuáles son mis limitaciones, cómo es que yo hago las cosas y empezar a hacer esa conversación con las personas en la comunidad de cómo llegamos a un punto medio entre cómo yo hago las cosas y cómo tú las haces o cómo tú las hacías en el país donde vivías. Ujú. Pero sí, el primer paso es ese llamado a reconocer que quizá hay todavía un poco más de relación y un poco más de conversación necesaria para ajustarnos. Y lo que siempre dicen acá, pues el co-crear un nuevo sistema que pueda servir de manera más eficiente a la comunidad y que sea sustentable para mí, para las instituciones. Ujú. Sí, Guillermo, wow. Esto me suena, me relaciono con lo que tú dices, por ejemplo. Y además quiero agregar que esto que tú comentas es una carretera de dos carriles, de ida y vuelta, porque tanto en este caso, el gringo, el americano, tiene que entender, o esperemos que aprenda y entienda estas diferencias culturales, tanto como el hispano o la minoría, ¿verdad? Porque esto pasa de los dos lados. Hay gente que yo conozco que tienen 30 años en Estados Unidos y que no hablan inglés, que no entienden cómo se trabaja en la comunicación, por ejemplo, entre un jefe y un empleado, o cómo es o diferencias que son como las reglas del juego, ¿verdad? Es pero esto se afecta a los dos lados, ¿no? Y este momento, wow, sería bueno que, pues, que sea de los dos, ¿no? Para que juntos Eh, podamos avanzar a una meta más común. Exacto, exacto. Estamos hablando de un cambio de paradigma donde no estamos hablando simplemente de adaptación a un sistema ya establecido, sino que estamos empujando al sistema a poder adaptarse también para crear algo junto con las personas a las que está tratando de servir. Ujú. Entonces, esas personas que han llevado, podemos tomar ese ejemplo bastante general, pero es general por algo, ¿no? Que personas que llevan 30, 40 años siguen haciendo lo mismo porque nunca se sintieron parte del sistema. Ujú. Entonces, eso habla de la resiliencia de la comunidad donde han sobrevivido en un sistema extraño para estas personas, han sobrevivido y han podido sobrellevar 40 años de conexión, de vivencias
sin una conexión que pudo haber sido mucho más beneficiosa para ambas partes. Y ahí es que viene el trabajo que han hecho durante 30, 40 años también los gestores culturales, de tomar esa iniciativa de llamar atención a estos sistemas y también a la comunidad, a decirles, aquí se hacen las cosas de manera distinta y podemos acoplarnos y también pedirle al sistema que se acople para llegar a un punto medio. Ujú, ujú. La idea, la meta es ser inclusivos y crear espacios que inviten, en este caso de los negocios e instituciones, al consumo de los productos y los servicios que queremos ofrecerles a la comunidad. Pero si tienes un recurso, tienes un producto y no está esa relación, entonces la comunidad no se va a sentir parte. Podemos tener un gran plan, pero si la comunidad no se siente parte de ella, de ese plan, se va a separar, como vimos ya en el ejemplo que proveíste, de 30, 40 años sobreviviendo en un sistema donde no hubo una conexión. Ujú. Bien, y entonces, una vez que tenemos este reconocimiento de que hay diferencias, de que hay más de una persona en el equipo, ponle llegamos al concepto entonces de los gestores culturales. Entonces, ¿qué es un gestor cultural y quién es un gestor cultural? Un gestor cultural un gestor cultural es una persona que hace una comunicación o un puente entre ambas partes, tanto la comunidad como las instituciones. Pero eso lo puede hacer bastantes personas, ¿no? El, el valor específico que traen los gestores culturales se tiene que ver con lo que sería la experiencia vivida y la conexión que tiene con la comunidad, que esa persona es reconocida y tiene una confianza. El gestor cultural trae algo que le llaman los soft skills, ¿cómo se diría en español? Son como las destrezas, Un cierto como las conocimiento. destrezas más, exacto, esas destrezas que no son fáciles de aprender. Esa persona puede saber cuáles son los manerismos, cuáles son ciertos comentarios y conoce la historia de la comunidad para saber e indagar mucho más profundo qué es lo que está previniendo a la comunidad de acceder y hacer esa conexión. Entonces los gestores culturales te traen ese valor a tu institución para poder entender qué ha sido la tendencia histórica que ha prevenido eh, poder hacer una conexión genuina con la comunidad y tu institución. Ujú. Bien, bien. Entonces, por ejemplo, un gestor cultural puede ser, si estamos viendo jerarquías, ¿verdad? Puede ser el empleado y que te va a ayudar a entender de abajo para arriba, por ejemplo. Puede ser un manager, un director que está haciendo la de puente, o también podría ser un líder, de la comunidad, por ejemplo, que está intentando invitar a la inclusión a la comunidad, por ejemplo. Entonces, podría ser cualquiera de los tres, ¿verdad? Cada uno con su responsabilidad, ¿verdad? Y con su capacidad de acaparar a más o menos gente, pero al final de cuentas, eh, yo me imagino que el propósito de un gestor cultural es la educación, hacerle entender a la gente y prender la luz un poquito para que todos empiecen a ver que esto existe. Exacto. La gestión cultural realmente no depende de la posición profesional en la que estés, debido a que son en su mayoría esas destrezas que no son fáciles de aprender.
o que son destrezas que ya uno tiene por la experiencia, que están bastante ligadas a la experiencia vivida. Entonces, cuando estamos hablando de eso, una persona que está empleada en la primera línea, en de trabajo esencial o un trabajo de gerencia o ya un trabajo de ejecutivo, hay potencial en cada una de esas, áreas. Entonces, obviamente, la persona que esté dentro de lo que ya sería el nivel ejecutivo o la gerencia eh, va a tener mucho más influencia, ¿no? Pero con el apoyo genuino de gerencia y el nivel ejecutivo, una persona de primera línea, una persona que está proveyendo servicios directos, también puede tener un impacto significativo dentro de la institución en crear esos puentes y esa relación con la comunidad. Ujú. Fíjate, ahorita que estabas comentando eso, como que me tuve un momento donde dije, oye, esto de ser gestor cultural no es un título, es un verbo. O sea, ser gestor cultural es activamente actuar como ya sea un puente, como un intérprete de cultura, como ayudar a la gente a entender que hay diferencias y cómo mejorar el servicio, ya sea servicio al jefe o al empleado o a la organización o a la comunidad para que, por lo tanto, se convierta más inclusivo. Eh, Muy bien. Exacto, si damos un paso hacia atrás sobre lo que sería la noción de la gestión cultural a nivel internacional, nacional y del condado, podemos ver que a nivel internacional sí está una profesión de título de gestión cultural, pero está más ligada a las bellas artes, a la promoción de cultura. Uh-huh. Entonces, a nivel nacional, aquí en los Estados Unidos se ve como una profesión o un cargo paraprofesional, que no es del todo profesional, sino que es algo de apoyo ligado a otras profesiones, como tú dices, un verbo, donde ya se tienen esas destrezas aplicadas a otras profesiones. En el caso del condado estamos viendo que ambas cosas están pasando al mismo tiempo, tanto la promoción de cultura como ese nivel mucho más transaccional y práctico de navegación de recursos, manejos de casos, entre otras cosas. Así que exactamente la gestión cultural es muy dinámica y se ve de manera distinta en cada profesión y en cada esfera de influencia que tenga, tanto en los negocios como las bellas artes, servicios, entre otras cosas. Pero sí, todo eso tiene que estar ligado a esa experiencia vivida. Uh-huh. Excelente. Bueno, Guillermo, ok. La última pregunta. Dame algún ejemplo de qué es lo que, o sea, qué trae un gestor cultural, qué hace o qué trae a la comunidad o en su espacio que tenga un gestor cultural. Un ejemplo concreto de lo que sería la gestión cultural, podemos ver el trabajo de varias organizaciones sin fines de lucro, incluyendo al Latino Chamber, entre otras, de base, en este caso latina, que ya están haciendo impacto y movimiento de base. Son movimientos de base comunitaria, donde las personas van a las casas, dan información, se hacen disponibles para poder eh, informar y educar a las organizaciones y les inspiran a tener esa participación cívica dentro de lo que sería el trabajo el trabajo de la comunidad y el cambio fundamental para seguir expandiendo lo que sería la diversidad y la inclusión dentro de nuestro condado.
organizaciones, yo diría, podríamos hablar sobre El Paso, Movement en Lafayette, el Comité de Longmont, el Centro Amistad en Boulder, e Intercambio también, que son organizaciones que están haciendo estas conexiones, pero van en doble dirección, esa carretera de dos vías, ¿no? Ujú. Donde vemos que se da información, pero también se trae información a las instituciones para hacer cambios significativos. Ujú. Muy bien, excelente, Guillermo. Oye, este, hace un momento estábamos comentando sobre diferencias culturales y creo que es el tema en general de todo, de toda la conversación y lo que trae y puede aterrizar a los que nos están oyendo, cómo puede ser eso, ¿verdad? Entonces, cuéntame, ¿tienes algún ejemplo específico de algún... de algún ejemplo de una diferencia cultural, ya sea de comunicación o de acción o algo para que más o menos nos entendamos cómo puede ser algo ligerito? Ligero y de chiste, como siempre me tengo siempre tengo que hacer un chiste. Eh, un ejemplo, un ejemplo bien sencillo fue cuando tuve mi compañero de piso actual. Yo yo vengo de Puerto Rico y hay humedad y cosas y casi siempre ponemos todo en la nevera. En el, en el, en- y en este caso, pues yo ponía el cereal en la nevera y él siempre lo sacaba. Y yo un día le pregunté, ¿por qué lo sacas? Y él me dice, ¿por qué no va ahí? Y entonces tuvimos la conversación, ¿por qué yo lo pongo? ¿Por qué él lo saca? Y entonces llegamos a la conclusión de que, ok, no es necesario poner el cereal en la nevera aquí en Colorado. Eh, y eso pues fue un producto, fue un momento de tensión dentro de los dos, ¿verdad? Pero Ujú. tuvimos esa conversación, pudimos prevenir un pequeño conflicto por cereal, ¿verdad? Y yo creo que cuando lo vemos desde el punto de vista, pues ya un poco más actual, con los recursos que están, con las cosas, las situaciones que están pasando, pues el llamado es ese, a poder tener esa voluntad de tener este diálogo entre ambas partes. Y eso se aplica a la equidad racial, los problemas sistemáticos dentro de nuestro condado, entre otras cosas dentro de nuestra comunidad. Pero es ese punto esencial de tener esa voluntad, de tener esa conversación. Excelente, qué buen ejemplo. Y en México no ponemos el cereal en el refrigerador, ¿eh? Siempre va en algún otro lado. Y qué buen ejemplo, porque toca todos los puntos y todos los temas y ofrece una solución a lo que platicamos hoy. Este, pues con esto, pues gracias Guillermo por toda esta información. Eh, y te agradezco, vamos a compartir esto con la comunidad. Y antes de terminar, te tengo una pregunta sorpresa. ¿Estás listo? Claro, claro. ¿Cuál es tu palabra favorita? Wow, mi palabra favorita. Esa es fuerte, no sé. Este, yo creo que el café. Yes. Más que una palabra, es ese ritual de la mañana de, eso es lo primero que me llega a la mente. El café. Excelente. Pues muy bien, Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. Si quieren más información o continuar esta conversación de gestores culturales, de diferencias culturales y cómo hacerle para eh, llegar a la inclusión, la meta que todos queremos, por favor, se pueden comunicar conmigo, se pueden comunicar con Guillermo y toda nuestra información de contacto va a estar aquí abajo en la descripción de este video. ¿Ok? Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.